Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abriendo una nueva página de nuestro particular diccionario para conocer la historia, el significado y el trasfondo que hay detrás de algunas palabras en castellano, en español. Lo hacemos como siempre con nuestro palabrista particular, José Luis Díaz Prieto. José Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, un placer estar de nuevo. En esta ocasión nos traes ambición, una palabra que tiene origen latino, pero que, como sucede con muchas otras palabras, al final acaba cambiando el sentido con el devenir de los siglos, ¿no? Sí. Es otra palabra que nos van a llevar muchas palabras a la antigua Roma, ¿no? En este caso, y es obvio, porque nuestro lenguaje, como alguno ha dicho, es un latín mal hablado, ¿no? En cierto modo, muchas de nuestro vocabulario nace de Roma, pero no siempre con el mismo significado que en Roma, como es este caso, ¿no? Entonces, ambición nos lleva a la Roma republicana, donde se votaba, porque en la Roma republicana evidentemente había elecciones para las magistraturas, etcétera, y había por lo tanto candidatos. Candidato, de hecho, es otra palabra relacionada con Roma, de la cual podemos hablar otro día, ¿no? Y de hecho la vamos a mencionar de pasada ahora. Pues en la antigua Roma republicana nos podemos trasladar allí con el cronovisor de Jesús Callejo, ¿verdad? Nos trasladamos y vemos cómo los candidatos pues hacen bolos, como sean bolos, ¿no? Hacen visitas, pero eso los romanos, los ciudadanos romanos lo veían mal. Los romanos no les gustaba nada que los candidatos se moviesen, fuesen a hacer sus meetings, sus presentaciones. No. Eso se consideraba que era una forma de manipular. ¿Por qué? Porque en definitiva en muchos casos lo que estaban haciendo era repartir dinero para conseguir votos, cosa que se ha hecho, imagínate, hasta, dicen que en la España de Maura se daban a un duro cada voto, ¿no? En la España rural de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues a los romanos no les gustaba que los candidatos se moviesen. Es más, no les gustaba, fíjate bien, ni que llevasen ropa demasiado blanca, a pesar de que candidato significa el que lleva la ropa blanca. Les parecía también que una ropa demasiado brillante y demasiado blanca era una especie de manipulación del electorado, ¿no? Entonces ellos, cuando un candidato indebidamente se iba por ahí de un lado para otro intentando pidiendo el voto, etcétera, y comprar voluntades, a eso le llamaban ambitus. Hacer ambitus, de un verbo latino que significaba caminar, ambio, de ahí ambulatorio, de ambular, etcétera, ¿no? Entonces, ambitus era una especie de delito, de hecho era un delito, por ley, que era el delito de un candidato que se moviese, ¿no? Que se moviese, que estuviese intrigando, yendo de un lado a otro, haciendo mítines, etcétera, ¿no? Y eso realmente se deriva de la palabra ambitus, que es un delito en la antigua Roma republicana, se deriva la palabra ambitio, que era hacer ambitus, era moverse de un lado a otro. Así que la ambitio era algo muy negativo para los romanos, por lo menos para los romanos republicanos, porque era realmente la manipulación que hacía el político para conseguir más votos yendo de un lado a otro, ¿no? Dando vueltas, vagabundeando. Esa era la acción que a los romanos le parecían muy sospechosa, porque sin duda estaba relacionada con toda clase de sobornos, de chantajes, etcétera, ¿no? Los romanos eran muy escépticos, ¿no? No les gustaba los trepas, los demasiado ambiciosos, ¿no? De hecho, esos a los que Machado, Juan de Mairena, pone en boca de Juan de Mairena como trepadores y cucanistas, ¿no? Sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes, ¿no? Bueno, pues efectivamente les parecía mal todo esto, y de hecho entonces la palabra ambitio o ambición se convirtió en casi una palabra despectiva, es decir, la palabra de hecho todavía hoy la palabra ambicioso se usa en muchos casos con un sentido a veces positivo, sí. Pero en muchos casos despectivo, es decir, es una persona con una gran ambición. Vale, ahí está la palabra usada en un sentido, si se quiere, positivo, pero también ese es un ambicioso, decimos, y está utilizada en el sentido original latino de la palabra. Ambitus, el delito del ambitus, la ambitio o ambicio, el ejercicio o la realización de los ambitus y por lo tanto la realización de un tal. Y es una palabra que pues incluso, ya digo, estaba legislado. Yo podría mencionar una norma de Tito Livio, una norma a la que se refiere
Livio, en la que se prohíbe la ambición, se prohíben los hábitos, pero también se prohíbe en esa misma norma el que se lleve una ropa demasiado brillante. Es decir, yo a veces cuando veo a alguna político o política con un vestido blanco, digo, bueno, pues en Roma esto hubiese parecido, ¿no?, sospechoso. Sospechoso, el candidato, cándida, blanca. Así que me parecía que eran unos personajes increíbles los romanos, y por lo menos esa capacidad para sospechar de las manipulaciones de los prebostes itinerantes o prebostes deambulantes, pues me parece muy notable, y creo que podríamos aprender un poco de ella, ¿no? Sospechar un poco cuando el preboste se va moviendo de un lado a otro. Me parece que también es interesante, ¿no? Desde luego, es curioso, ¿no?, cómo las palabras nos pueden hacer retroceder en el tiempo, en este caso casi 2000 años o 2400, si vamos a la época republicana, de la republicana, y vemos que realmente hemos cambiado poco, ¿no?, en lo que es la cotidianidad, la normalidad de los comportamientos humanos, y más en la política, ¿no? Esa búsqueda que se sigue haciendo ahora de votos, ¿no?, yendo de aquí para allá. Pues en Roma hace más de 2000 años eso no estaba nada bien visto, y hoy es lo normal, lo natural. Es lo natural, y hemos sabido que en unas elecciones recientes, como bien sabes, un millonario daba dinero para conseguir votos o compromiso de votos. Eso los romanos lo hubiesen considerado como un delito inconmensurable, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Esta es un poco la historia que hay detrás de esta palabra ambición que hemos traído en esta nueva entrega de esas historia de las palabras y palabras con historia, con nuestro palabrista José Luis Díaz Prieto. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Vosotros. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.